cumple una función, que es cuando es un cráneo de un bebé, como en el que ven acá, tener espacios que a veces son palpables y que permiten un movimiento, casi diríamos que eso blanco que se ve entre los espacios del hueso de la derecha del bebé, es la dura madre, que es la membrana meningia más externa que reviste todo el cráneo y además el tubo dural. A la izquierda tenemos un cráneo que es maduro, donde también vemos la mandíbula, que se considera parte integrante del sistema, porque se va a articular indirectamente con el hueso estrella del sistema craneosacral, que es el efenoides, y su articulación con el occipital. Es el hueso estrella porque esa articulación, cuando funciona normal, da movimientos de flexión y extensión, y cuando no lo está, da movimientos irregulares que tienen toda una clasificación y que sería como un sueño de todos nosotros algún día poder hacer a un recién nacido una evaluación inmediata para poder detectar allí cualquier irregularidad en esa articulación que seguramente puede cambiar el futuro de muchísimos niños, a veces con diagnósticos erróneos, que rápidamente son detectados por alguna dificultad que no se manifiesta al nacimiento, sino años después. Son como rotulados como hiperkinéticos o como algún grado de desatención, etcétera, etcétera, y que a veces con una simple corrección bien hecha y en el momento que corresponde, o sea, en el momento del nacimiento, podría cambiar la historia. Eso que les muestro es solamente para que vean, les voy a mostrar solo dos, que entre medio de una sutura hay esos elementos que son redes vasculares. O sea que entre dos suturas no se produce una osificación, sino que hay tejido vivo. Hay terminaciones nerviosas, hay vasos, hay tejido conectivo y hay también receptores sensoriales. Destaco esto, ¿no? Una con más reducción, con una más ampliación, donde se pueden ver hasta algunos cortes de eritrocitos. Esto es un cadáver fresco, por lo tanto, imagínense que los que fuimos educados hace tantos años, pero todavía se sigue haciendo así, trabajamos con cadáveres súper viejos, donde en realidad el trabajo de la disección es más bien destruir el sistema facial y no darnos la posibilidad de comprenderlo de entrada. Lo muestro solamente para que se vea cómo hizo el doctor Apleyer para hacer un vaciado de un cráneo, abriendo una ventana lateral, para no romper una estructura fundamental, que es fascia también, dentro del cráneo, que es un sistema vertical que forma la hoz del cerebro y el cerebelo, y uno transversal, que es la tienda. Ambos están allí para sostener, contener y transmitir fuerzas y equilibrarlas en el cerebro para ambos hemisferios, y lo mismo para el cerebelo. Bueno, en realidad voy a decir ahora nada más en qué consiste a grandes rasgos lo que él pudo definir como un sistema craneosacral. Primero que nada, es un sistema fisiológico, lo cual significa que tiene la capacidad en sí mismo de autorregularse. Esto es bastante importante. Está formado por la dura madre que reviste el cráneo, el tubo dural, se inserta en los huesos y no existe ningún movimiento que hagamos, ningún gesto con la cabeza y con el tronco que no haga que simultáneamente todo esto esté en movimiento. El movimiento debería estar siempre presente. Lo llamó sistema hidráulico semicerrado porque él prestó especial atención al líquido cefalorraquídeo, a la manera en que se produce, se reabsorbe. Él describió receptores que están ubicados en la sutura sagital del cráneo, que son los encargados de dar la señal para que se produzca el líquido cefalorraquídeo, que lo hace de manera intermitente, y para que se reabsorba, que lo hace de manera continua. Por eso lo llamó un sistema presurizado, hidráulico, porque es un líquido, semicerrado, porque el líquido entra y sale, y todo el tiempo se está reconstituyendo. Y forma esta estrella que les decía, que es la sincondrosis efenovacilar, donde se producen los movimientos más importantes, que es el movimiento de flexión y extensión. En definitiva, lo que palpó el doctor Sutherland con sus manos
que era un ritmo que se transmitía hacia sus manos tocando el cráneo, no era nada más ni nada menos que esa fluctuación del líquido cefalorraquídeo que daba un ritmo. Si uno contara los ciclos en que se produce la fase de flexión y de extensión, esa frecuencia, digamos, estaría normal entre un rango entre 6 y 12 por minuto, digamos que en los adultos. Los chicos tienen también un capítulo aparte porque hay que hacer muchas diferencias, no solo en las maniobras, sino hay que entender inclusive por qué la frecuencia es mayor, porque nosotros al ritmo que le tomamos a un paciente, que sería como recibirlo y tomarle los datos básicos, le tomamos el ritmo y sobre él describimos las 4 características más importantes que tiene, que son la frecuencia, la amplitud, la regularidad o la irregularidad y la vitalidad que tiene el ritmo. Eso para nosotros clínicamente es básico, lo tomamos al principio y al final, y de ahí podemos deducir en qué lugar del cuerpo hay restricciones. O sea, eso se puede hacer de inmediato. Hasta el paciente participa en eso porque muchas veces cuando estamos tomando el ritmo con las manos en la cabeza o en otra parte del cuerpo, el paciente se da cuenta qué lado se le mueve más y qué lado no se le mueve, y sobre todo cuando el ritmo está presente y cuando desaparece, que lo hace espontáneamente muchas veces. A esas partes, cuando sucede eso, lo llamamos punto de silencio, y justamente sería la parte donde se produce lo terapéutico, digamos, porque los still point o puntos de silencio, cuando se detiene el ritmo, sirve para que se reajuste y se reequilibre y se refluidifique el líquido cefalorraquídeo, que tiene particulares canales por donde lo hace. Bueno, ¿qué es lo que da la continuidad a todo esto como para ponerlo dentro de lo que sería una terapia holística en primer lugar? La fascia, que empieza en la cabeza, termina en los pies o al revés, pero es de abajo arriba y es de afuera adentro. La fascia, que nace de la hoja media en el embrión, que va a dar lugar a los músculos y al tejido conectivo, va desde la parte periférica como invaginándose y dándole envoltorio a cada estructura que tenemos. No tenemos un solo músculo ni de superficial a profundo, ni una arteria, ni un nervio, ni un vaso linfático, ni órganos viscerales, desde pulmones, corazón, intestino, que no tengan un revestimiento o alguna de sus capas no esté formada por tejido facial. Acá, esto que estoy mostrando es, digamos, lo que quedó después de ese vaciado de la que les mostré del cráneo, que sería un esquema de lo que es la fascia intracraneal. Esto se va a prolongar internamente a lo largo de la columna vertebral, que forma un canal medular, revistiéndolo también, o sea que hay una continuidad. Fíjense que acá lo pueden ver más claramente. Todo el sistema nervioso central, que sería la esencia de la vitalidad, sistema nervioso central y periférico, pares craneales, nervios raquídeos, todos ellos están revestidos por esta membrana que tiene importantísimas propiedades. Este sistema influye a todos los demás, a los que ahí ven. Entre ellos se modifican mutuamente. Respiratorio, autónomo, vascular, linfático. Esto solamente para que vean lo que nosotros decimos, cuando una persona está en la fase de flexión, está como más ensanchado, y esta sería lo contrario. Está el cráneo estrechado, el aspecto de la cara es así. A veces hay personas que entran y como biotipológicamente, por la manera en que caminan o por la manera en que tienen el diseño de su arquitectura facial, se puede, digamos, notar cuál de las fases predominaría más. En general menciono la